Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te voy a compartir el día de hoy los mitos y realidades acerca del parche X39 en niños del espectro autista. Y te voy a hablar de nuestra experiencia. Este es mi hijo César Omar. Actualmente tiene 9 años de edad, pero desde los 3 años y medio empezamos en el maratón con neurólogos y doctores principalmente, porque mi hijo era un niño pues no verbal, no entendía indicaciones, no iba solo al baño. Cuando entra a preescolar, la escuela nos exige una sombra por si el niño, porque mi hijo no mide el peligro, se sale corriendo del salón, puede empujar a los compañeros, no sigue indicaciones, mi hijo no sabía ni para qué era la libreta prácticamente, ¿no? Con él llevamos trabajos especiales. Y este es el resultado de utilizar esta tecnología. Y esto fue apenas el año pasado. Ahorita te voy a platicar nuestro proceso y nuestra experiencia con esta tecnología que la verdad nos cambió la vida. Y si tú estás aquí, posiblemente le estabas pidiendo a Dios alguna oportunidad que te mandara algo, así como nosotros los pedimos para que nuestro niño despertara de su mundo y pudiera ser un niño consciente, ¿sale? Él es mi hijo. Ese es uno de los episodios que la sombra del niño, que han sido varias durante el proceso, eh, le grababa. Mi hijo de repente se quedaba aisladito, tenía de repente cola, cerraba mucho los puños hacia adentro. Mi hijo no entendía indicaciones, no jugaba, no se integraba. Difícilmente mi hijo participaba incluso en los bailes de las escuelas. Miren, entonces así empezamos con nuestro niño. Pues él siempre estaba aisladito, precisamente no se involucraba, no, si mi esposa le decía, hijo, tráeme un guarache, mi hijo no sabía, bien te puede llevar una papa o lo que él quisiera, ¿no? Entonces empezamos con el maratón, buscando doctores, alternativas. Entre esos, normalmente son los medicamentos que nuestra neuróloga nos iba dando durante el proceso, y así estuvimos más, prácticamente durando más que como unos 5 años, diferentes tipos de medicamentos que cada 4 meses nuestros doctores nos iban modificando, ¿no? Que entre el metilfenidato, que entre el risperidona, que el notropil, que la temperatura, etcétera, ¿no? Cada 4 meses nos iban ajustando la dosis o combinaciones de medicamentos. Pero mi hijo todavía el año pasado, con 8 años de edad, seguíamos sin que pudiera él entender ni entablar una conversación, sin él entender la escuela. Y pues así estuvimos con el proceso. Yo sé que te exija una sombra requiere un esfuerzo extra, porque requiere un pago adicional. Normalmente una sombra nosotros nos costaba entre 1,500 y 2,000 pesos semanales. Y súmale aparte terapias de lenguaje, que era más o menos 3 veces por semana. Y hacíamos todo lo que los doctores nos decían para buscar un cambio en nuestro niño, pero prácticamente estuvimos casi 4 años y medio sin ver un resultado como tal. Más que nada era mejorar la conducta. ¿Y cómo dimos con Lifeway? Con esa tecnología que nos cambió la vida. Bueno, un amigo tuvo la insistencia y la paciencia de estarnos insistiendo. Nosotros te comentaba que le pedimos mucho una oportunidad a Dios, pero a veces nos manda las oportunidades y a veces nosotros nos cerramos, la pedimos y nos cerramos también. Pero le doy gracias a Uciel, el tremendo muñeco de Culiacán, así le digo de cariño, que nos insistió, me dijo, conoce la tecnología, está impactando la vida de muchas familias, va entrando aquí en México. Entonces, ¿cómo funciona esta tecnología? Pues resulta que esta tecnología está enfocada principalmente porque no hay estudios que avalen esto para niños, más sin embargo, los grandes descubrimientos se han hecho a través de accidentes, pero ojo, esto no es un accidente, esto es ciencia aplicada. Eh, Resulta que todas las células de nuestro cuerpo están conformadas por células madres, pero a medida que envejecemos, nuestras propias células madres se van envejeciendo. De hecho, a los 30 años, nuestras células madres están al 50% funcionando, y conforme avanzamos de edad, tenemos el 10% de células madres activas o menos. ¿Y cómo entra esto en los niños? Resulta que David Smith es un especialista en rejuvenecimiento. David tiene una empresa que se llama Lifeway, que la fundó en el 2004. Es una empresa que tiene más de 20 años en existencia. ¿Por qué no lo habíamos conocido? Porque la empresa manejaba tecnología de fototerapia en mayor energía, rendimiento, bajar de peso. Pero no fue hasta que dio con el X39, que solamente le tomó 10 años y una inversión de más de 4,5 millones de dólares. Y esta tecnología está patentada. Sí, escúchalo bien, está patentada. Y me empezó a llamar la atención y empecé a investigar porque siempre he buscado tratamientos alternativos y sobre todo que no sean invasivos con mi hijo.
que no se contrapongan con los medicamentos porque son muy sensibles a cualquier cambio también. Entonces empecé a investigar esta información de la tecnología, está patentada, esta información es pública, tú lo puedes investigar. Hay reconocimientos como Biotech, que es un organismo que se encarga de dar reconocimientos, y Lifeway le dieron el premio a las células madres del 2025 a través de esta tecnología. O sea, cada vez hay más evidencia científica que esto funciona. ¿Y cómo funciona esta tecnología? Bueno, simplemente, miren, me toca quitármelo, prácticamente parece un parche, parece un curita, que eso nos facilitó mucho con nuestro niño. Es en esta mallita blanca. Resulta que funciona como si fuera un espejo, es decir, dentro de esa mallita hay unos cristales orgánicos que no entran a tu cuerpo, funcionan con nuestra propia luz. Pero ¿cómo es eso que funciona con nuestra propia luz? Resulta que todos nosotros somos sensibles a la luz. Si han visto, por ejemplo, los niños cuando nacen y no les da la luz solar, cuando están en incubadoras, tienen que poner luz especial para que elimine el exceso de bilirrubina. Si nosotros salimos al sol y te pega en la piel, tu cuerpo produce vitamina D. No se explica, pero sí funciona. Bueno, la fototerapia no es nueva, señores. Ya tiene más de 20 décadas funcionando, pero ha ido avanzando la ciencia. Entonces, ¿cómo entra esta tecnología? Aquí viene la ciencia y está patentado. Resulta que nosotros emitimos una especie de luz infrarroja, de luz y calor que se ve con cámaras térmicas. Resulta que este parche, el ponértelo sobre la piel, como viene en la imagen, rebota tu propia luz y rebota una frecuencia en particular que le da la instrucción a tu cuerpo que produzca las células madres que son las encargadas de reparar cualquier función, o si están trabajando de manera incorrecta, les da la orden como para encenderlas y trabajen de manera correcta. ¿Y cuáles son los beneficios de esta tecnología? No nomás en niños, sino esta tecnología salió para personas adultos mayores que hoy no hay más carencia de células madres. Las personas empiezan a reportar mejor salud, mejor energía, mejor rendimiento, mayor claridad mental, que es donde viene la parte clave. Y estos son los resultados a largo plazo que están viendo desde las primeras semanas. Más de 4.000 genes se empiezan a reactivar. En las primeras 2 semanas el cerebro se desinflama y se empieza a equilibrar. Por eso ahí me empezó a ver como una conexión, decir, ah, caray, entonces esto me suena congruente. Y en temas de, por ejemplo, ya en personas más adultas, empieza la producción de colágeno a incrementarse, que pues de temprana edad no hace falta, ¿no? ¿Cómo se usa? Es muy práctico. Esta tecnología se usa solamente recomendable del día. El parche se pone muy práctico. Con mi hijo estuve batallando a lo mejor las primeras 2 semanas porque se lo quitaba, o no sabíamos que se tiene que limpiar la piel y se le caía cuando sudaba poquito. Entonces, bien limpia la piel y bien seca el parche, te puedes meter a bañar con él. Incluso nos hemos metido en el mar y no se le cae el parche. Se usa por 12 horas durante el día y se descansa 12 horas. Eso nos vino a facilitar enormemente porque mi hijo era muy selectivo con la comida, era el medicamento, pues era un batallar también. Puedes encontrar más información en esta página, se llama fototerapia.com.mx, vas a encontrar más evidencia, descargar documentos, etcétera. Entonces, ahí está más detalle cómo era mi hijo y cómo con esta tecnología mi hijo empezó a despertar. Empezamos a ver cambios nosotros desde las primeras 2 semanas. Empezó mi hijo a decir sus primeras palabras, empezó a fijar la mirada. Ahí lo puedes ver en imagen. Es completamente, empezó como a despertar mi hijo, empezó a crecer. Ahí solamente tenía un mes con los parches de Liveway, con el X39. Empezamos la primera semana de marzo de 2025 y en tan solo un mes mi hijo empezó a colorear diferente. Mi hijo antes hacía 2, 3 rayas y ya había terminado el dibujo. Y ya empezó, si te fijas ahí, empezó a colorear más mejor el contorno. A los 6 meses empezó él a dibujar. Esos son dibujos que hemos estado recopilando y ahora tiene una precisión para colorear increíble. La verdad que nos cambió la vida. De ser un niño ausente a ser un niño más motivado, más consciente. Empezó a escribir su nombre ya. Él conoce las letras, los números. Empezó a integrarse. Esa es su hermanita, mi hija más pequeña, que antes de la tecnología mi hijo está quedando más chaparrito. Mi hija pensaba que era más grande porque mi hijo antes de la tecnología pues empezó a desarrollarse después con los parches también. Y esos son a los 4 meses de la tecnología. Claro, va.
Mira, principalmente que se dejara el sombrero, los guantes, todo era un mundo tecnológico, ¿no? Así que esta tecnología nos cambió la vida, hizo que mi hijo despertara. A los 2 meses dejamos de darle medicamento. Mi hijo ya no ocupó entonces ni siquiera la sombra, porque mi hijo ya entendía indicaciones, ya iba solo al baño, ya empezó a comunicarse, ya puede entablar una conversación contigo. Y, y esa tecnología nos cambió la vida. Créeme, si tú estás aquí no es por un accidente, acércate con la persona que te mandó esta información y así como nosotros, pues tenemos una misión muy importante que es compartir esta bendita tecnología. Ojo, a lo mejor no es la única tecnología que está ayudando ahorita a los niños. A nosotros nos cambió después de buscar tantos tratamientos y sobre todo que no es invasivo y tienen la certeza de que esto no le causa ningún efecto secundario a ninguna persona. Así empezó esta tecnología con nosotros. Yo lo uso porque me quita un dolor de espalda baja, porque pues ya a los 44 años empiezan a tener ya más carencias en los mares, así que no eches a corto esa información por nuestros niños y por los papás que tengan un niño dentro del espectro. Hazle saber que hay una esperanza. ¿Sale? Mi nombre es Omar, Dios te bendiga y nos vemos pronto.